Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de uno de los principales estadios del país. Un estadio construido para los Juegos Panamericanos de 1991 y que una vez finalizado su proceso de remodelación se convertirá en una sede de primer nivel para el fútbol cubano. En el estadio Antonio Maceo hay una realidad. Forma parte de la estrategia del fútbol cubano de ir focalizando y mejorando al mismo tiempo la infraestructura deportiva que tenemos nosotros, que aún es muy deficiente. Es una realidad. La combinación del estadio Antonio Maceo es realmente algo importante para todo el proceso de desarrollo de terrenos de nivel en el país. Yo pienso que, en primer lugar, porque el Antonio Maceo está en una ciudad sumamente importante en el país, con yo diría que un gran desarrollo en el fútbol en general. Hay que tener en cuenta que el Santiago de Cuba, además de campeón nacional masculino, es campeón nacional femenino, tiene muy buenos resultados en los escolares femeninos, en el futsal también participa. Y además es una urbe importante y que tiene una gran relación con muchos de los países del Caribe, que tienen la forma de llegar al Antonio Maceo directamente por vuelos de toda el área del Caribe. Por eso yo creo que es vital el poder concluir, que espero que ya podamos terminar este terreno antes de que termine el mes de septiembre, porque pudiera servir en primer lugar para hacer un estadio preparado para cualquier evento oficial que se pueda realizar en el país. O sea, tiene todas las características y todas las condiciones para hacer un estadio oficial para competencias internacionales, por supuesto como sede del equipo campeón nacional de la liga, el equipo de Santiago, e incluso te digo más, incluso pudiera servir también para la realización de bases de entrenamiento de equipos del Caribe, que a veces le cuesta mucho trabajo por sus características tener donde realizar partidos de este nivel. Todos conocemos las dificultades del país en cuanto a combustible y otras cosas, pero bueno, creo que se ha demorado un poco la hora. Creo que debió haberse terminado. Ya llevamos 2 campeonatos jugando fuera de, como se dice, la casa del fútbol de Santiago de Cuba. Pienso que ya dentro de poco podamos tener ese alegrón, la afición santiaguera. Hace algo más de 2 años el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba acogía su último partido de la Liga Nacional de Fútbol. La decisión de colocar una cancha sintética en el Maceo mediante el proyecto Forward de la FIFA obligaba a realizar una serie de obras constructivas para la posterior colocación de la manta. Junto a las acciones sobre la superficie de juego, la Dirección Provincial de Deportes impulsó la reparación de todas las áreas del estadio. Para mí, tengo que decir que es un honor poder hablar del Maceo. Es una instalación que se hizo para los Panamericanos del 91 y que en estos momentos podemos ya contar casi ahorita, podemos decir en un breve tiempo. No tenemos una fecha muy determinada, pero pensamos que antes que se termine el primer semestre tengamos ya en Santiago de Cuba un terreno sintético. Esta instalación hace ya un promedio ya casi de 2 años, empezamos en cero. Vino un asesor de FIFA, vio cómo estaba la instalación, levantamos lo que fue todo el césped, se analizó el drenaje y se empezó a trabajar. Y gracias al apoyo del gobierno en la provincia, gracias al apoyo de la Dirección Provincial de Deporte aquí, ya prácticamente se está viendo que esto va a ser una realidad en un futuro no muy lejano. El motivo de nuestra visita esta vez es simplemente, como ustedes bien saben, la Asociación de Fútbol de Cuba, con el apoyo del INDER y las instituciones gubernamentales aquí en Santiago, están construyendo un terreno sintético en el Antonio Maceo. Entonces nosotros, para comprobar y para asegurar que este sintético Maceo, o sea, este sintético que se va a instalar aquí en el Maceo, cumple con los requerimientos y los estándares internacionales para poder disputar competiciones internacionales, actualmente, como pueden ver allí al final, pues están haciendo una serie de test a lo que es la subbase, test tales como el drenaje, la compactación, la humedad,
para comprobar que el sintético cuando llegue efectivamente se puede colocar y tendremos un estadio en el que se puedan disputar competiciones internacionales de alto nivel. El tiempo ha sido bastante largo, ya yo tengo aquí ya 1 año, pero anteriormente hubo otra empresa, otra brigada que no la conocí, pero el trabajo ha evolucionado como debe ser, con la calidad requerida, y en estos momentos estamos corrigiendo algunos puntos de pendiente que se nos quedó un poquitico de 2 o 3 milímetros por encima para poder agilizar el trabajo y montar el colchón. De una forma u otra, aparte que la FIFA nos ha apoyado con donarnos un terreno sintético para Santiago de Cuba, el gobierno de la provincia, el partido de la provincia, nos ha apoyado mucho, y esta plataforma, esta subbase que se está haciendo ha sido costeada por los fondos de la Dirección Provincial de Deportes y el gobierno de la provincia. Igual que toda la construcción o la reconstrucción que se está haciendo dentro del estadio, donde se están poniendo camerinos de nueva generación, camerinos que están acorde a este deporte internacionalmente, para que en un futuro, aquí, después que esté el terreno sintético montado, se pueda jugar partidos internacionales de cualquier categoría. La zona administrativa se repararon todos los baños públicos, cafetería, sala de prensa, sala de reuniones, los clubhouse, que está bien, unos trabajos especiales, bonitos, hermosos. Posiblemente en terreno de fútbol en Cuba no tenemos ese tipo de trabajo terminado con la calidad requerida que lleva el fútbol. Después de sortear diferentes inconvenientes que retrasaron la compactación de la plataforma, a principios de 2020 todo estaba listo para recibir la visita de una empresa contratada por la FIFA que realizaría una serie de test para validar el trabajo hecho por las diferentes entidades santiagueras vinculadas a la obra. Durante 5 días, el especialista José Rodríguez de Contegón SGS Internacional tomó muestras y llevó a cabo varias pruebas para determinar la calidad de la compactación, el drenaje y la nivelación de la superficie del terreno. Los test que estamos realizando es para precisamente evidenciar el estado de la cancha. El estado de la cancha en sentido de compactación, drenaje y nivelación, más que todo. Pues es importante el sistema de drenaje para que no tenga pues ningún tipo de encharque a la hora que vayan a colocar la cuestión del sintético. Es importante, y más que todo la prueba de compactación, que es una de las más importantes que vamos a estar realizando acá en Santiago de Cuba, pues porque de eso depende la estabilidad del terreno. Ya, la otra prueba consiste en nivelación, que es lo que estamos trabajando ahorita mismo. Tratar de nivelar lo más posible el terreno para que no tenga ningún tipo de problema a la hora ¿cómo te digo?, del ensayo del drenaje y no tengan complicaciones. Intensidad de trabajo con unos especialistas con grandes experiencias de la FIFA que nos han sugerido temas que hay muchos de nosotros no conocíamos algunos temas del terreno de fútbol y hemos aprendido con ellos. El trabajo durante estos días ha sido bastante intenso, pero me parece muy bien. Esto cuando esté listo, primero Dios, próximo a que nosotros entreguemos los resultados y podamos dar una respuesta a la FIFA, pues me parece muy bien. Esto es un estadio que va a quedar de primer mundo. La verdad, al llegar acá al campo, se ve bastante bueno, bastante firme, hacen un buen trabajo. Los muchachos, simple y sencillamente, pues que hay que hacer unas ciertas adecuaciones, unos ciertos arreglos que, pues, con ayuda de ciertos equipos que hemos estado solicitando, lo vamos a tener lo más pronto posible. El tema del drenaje, primero que todo, es bien importante que tengamos las medidas que nos ha marcado el plano, que se marca del 0,0 y tenga un 0,5 de declive hacia las canaletas, para que no haya ese empose. Es muy importante, muy importante, por eso estamos haciendo estas adecuaciones finales. Estos son toques finales que son los que van a darle el toque para que la cancha quede totalmente nivelada. A
pesar de pequeños detalles con la nivelación de la plataforma en algunos puntos del campo, las labores acometidas en el Antonio Maceo fueron calificadas como buenas por parte del especialista contratado por la FIFA. En su informe al máximo ente rector del fútbol mundial, José Rodríguez evaluó el trabajo realizado en el Maceo y ahora solo será cuestión de tiempo la llegada de la superficie sintética al país para su posterior colocación. Como parte de la política de desarrollo de la FIFA, hay una idea conceptual que se acaba de concretar hace ya más de 8 o 10 meses y fue visto a bien y así se aprobó una manta sintética para el estadio Antonio Maceo. Ya ahora al cierre del primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, recibimos una visita de FIFA con el objetivo de certificar la parte ejecutiva de la primera parte, o sea, lo que es la subbase de ese terreno. Aunque tuvimos algunas dificultades a la hora práctica in situ, favorablemente los especialistas de la corporación panameña, que fueron los que finalmente fueron aprobados por FIFA para validar el cumplimiento de los parámetros técnicos del lugar, fue visto a bien y nos encontramos ya en la etapa de firma del contrato con la empresa que finalmente, luego del resultado de licitación realizado por la propia FIFA, fue aprobado su comercialización. La obra, para la fecha que más o menos yo me imagino que podemos entregar ya el campo como tal, sería para el mes de junio, cuando llegue el terreno. Los retoques que nos quedaría es acá en la parte exterior del terreno, de fútbol, porque el principal objetivo del país es el terreno. Se está trabajando en conjunto las dos partes, la parte administrativa y la parte del terreno, pero la parte principal del país es el terreno de fútbol. Definir una fecha actualmente es complicado, todo dependerá del resultado de los test. Esperamos que el resultado de los test sean favorables. En ese momento podremos hacer el pedido a la empresa que va a colocar el sintético y realmente darte una fecha es complejo. Esperamos que sea lo antes posible, pero ahora mismo no podría asegurarte una fecha concreta. Hay una realidad, o sea, nuestro país está viviendo un fenómeno que no escapamos de lo que está ocurriendo en el mundo, el coronavirus 2019, y esto quizá venga un poco que atentar contra los tiempos que habíamos previsto. Los tiempos previstos eran culminarlo al cierre de 30 de junio. O sea, ya estar en el mes de julio con una manta sintética y una infraestructura del estadio Antonio Maceo en plenitud de competiciones nacionales y foráneas. Aunque esto está ocurriendo en el mundo, los temas de pago que corren por la cuenta de la FIFA ya están en proceso de ejecución, ya el contrato está en Zurich y esperamos que al menos el tema de importación del contenedor desde la empresa holandesa comience a transitar. Es una importación que viene directamente a Puerto de Santiago de Cuba, que es una de las ventajas que logramos con la FIFA, y su instalación es un máximo de 15 a 20 días, por la experiencia del Estadio La Polar en años anteriores, no debe de ocurrir un plazo superior. O sea, es un proceso muy profesional, con una mano de obra contratada también por la FIFA y pagada por la FIFA. Así que validamos como que esto es un hecho posible, solo tenemos que estar visualizando y monitoreando el fenómeno al que nos enfrentamos en estos momentos en el orden sanitario en nuestro país. Las labores de remodelación y colocación de una superficie sintética en el Maceo han generado muchas expectativas en la afición futbolera y en las autoridades de este deporte en el país. El hecho de contar con un estadio moderno y una cancha en condiciones óptimas permitiría a la Asociación de Fútbol de Cuba solicitar a las organizaciones regionales la sede de torneos clasificatorios o de desarrollo en las llamadas categorías inferiores. Después de un largo periodo regresarían a Cuba esos torneos donde históricamente se han alcanzado los mejores resultados de Cuba a nivel internacional. Porque en un futuro, después que esté esta cancha, podemos planificar
y pedirle a la Asociación de Fútbol del Caribe y a CONCACAF torneos en Santiago de Cuba y en otras canchas que irán mejorando en el país. Pero nosotros, por la cercanía que tenemos a muchos países del Caribe, podemos ser en varias ocasiones, podemos ya estar pidiendo sedes de competencias internacionales en fútbol sub-17, fútbol sub-20, fútbol femenino y algunos partidos también internacionales de equipos mayores. Algo de lo que realmente queremos los santiagueros es historia, porque tenemos que pensar de los Diablos Rojos que empezaron en Baltoni y a través de toda la historia ese equipo hace 3 años está obteniendo el primer lugar, tricampeón. Entonces es un sueño de nosotros, los santiagueros, tener un terreno con las condiciones no solo para el equipo Santiago, sino para todos los equipos de fútbol de Cuba y del área, que vengan aquí a Santiago para que sepan que Santiago tiene un estadio que merece por su esfuerzo, por su dedicación y por historia, tener el pueblo santiaguero. El estadio en Maceo, el estadio donde nos da los grandes triunfos, donde es en el centro de la ciudad, donde nosotros tenemos los mejores logros y con ese terreno que nosotros logremos obtener, nosotros creo que los resultados van a ser mejores. Pero no solamente desde el punto de vista lo vamos a mirar de que sea Santiago de Cuba, el resultado de Santiago de Cuba, sino desde el punto de vista que eso es un terreno donde podemos, se pueden venir los equipos a entrenar, equipos de competencias nacionales e internacionales, un terreno donde se puede hacer concentrado de otros equipos, de equipos nacionales, de otros países que pueden venir a visitarnos. Con eso nosotros lograríamos más desarrollo en el fútbol santiaguero, porque bueno, no es menos cierto que los equipos que vengan aquí son equipos que tienen nivel técnico y eso los niños también van observando y nos va ayudando al desarrollo del fútbol santiaguero. Para nadie un secreto que eso va a ser lo máximo que va a haber en Santiago de Cuba. Una inversión como la realizada en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba deberá ir acompañada, por supuesto, de un adecuado plan de mantenimiento y sobre todo de mucha conciencia de todo el personal que labora en la instalación, de los futbolistas, entrenadores y aficionados. También se tendrán que adoptar medidas de seguridad para evitar indisciplinas o cualquier acto que atente contra las obras realizadas en el Maceo. Todos los que han jugado y los atletas nuestros de todo el país que han tenido la oportunidad de jugar en el sintético de La Habana, una de las cosas que le golpea es la temperatura. Que hay horas del día que ese terreno se pone, ya que es un terreno sintético, levanta mucho calor, una temperatura muy fuerte. Y entonces con esta experiencia, cuando hicimos este proyecto y empezamos a ver las cosas que necesitábamos y sacando la experiencia del terreno de La Habana, que no podían pasar aquí, también se planificó tener una cisterna con regadío. Este terreno va a llevar regadío para cuando haya juego en horarios, por ejemplo, las 2 de la tarde, horarios donde el sol pueda afectar y más esta zona del país, poder regar el terreno para que ayudara en la temperatura del mismo. A punto de cumplir 3 décadas de fundado el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, lucirá próximamente en mejores galas que cuando se inaugurara para los Juegos Panamericanos de 1991. En cuanto comience a rodar nuevamente el balón por la cancha, donde los nuevos Diablos Rojos le regalaron el primer título de Cuba a la segunda ciudad más importante del país, nuevas historias comenzarán a gestarse y a escribirse. El Maceo, aseguran muchos, se quedará pequeño para toda esa afición que ha ganado el más universal de los deportes en una tierra en la que hasta hace unos años el béisbol monopolizaba preferencias. El fútbol santiaguero y el de Cuba se beneficiará a mediano y largo plazo de todo el sudor y el empeño que se ha puesto para convertir al Antonio Maceo en un verdadero templo del deporte más hermoso del mundo. Cuando el Estadio del Maceo esté listo, creo que se va, como bien tú decías, la efervescencia del fútbol va a ser mucho mayor. No todo el mundo, no todo, o contamos nada más con un solo terreno sintético en Cuba. Imagínate un terreno sintético, como llamará a los niños, como atraerá a niños para seguir participando y seguir queriendo jugar fútbol. Aparte ya de la expectativa que hay en Cuba con el fútbol. Yo creo que además el tener un estadio como el Maceo, sintético, con el más alto nivel de calidad en su terreno y con una construcción que realmente está quedando también muy bien estructurada, muy bien organizada,
va a ser un logro y va a ser el inicio de un proceso que nosotros esperamos que continúe y que sigamos creciendo en las capitales de provincia que ya están previstas para realizar. Pero nosotros confiamos en el trabajo que se está haciendo muy serio en Santiago, a pesar de las dificultades, con el apoyo real que tienen allí del gobierno, del partido, para la culminación de este estadio. Y ya es tiempo para la sección Balón Fuera. Hoy estaremos hablando de la octava fecha del torneo clausura de la Liga Nacional de Fútbol. Esta fecha fue la última que se jugó del torneo antes que se detuviera por la epidemia de COVID-19 que azota al mundo. Esta fecha fue la última que se jugó del torneo antes que se detuviera por la epidemia de COVID-19 que azota al mundo. Ciego de Ávila no falló en sus predios del CBD Sergio Alonso Grandal y tomó distancia en la cima de clasificación al vencer 2-0 a Matanzas. Los tiburones frenaron el ímpetu de los matanceros y con par de goles de su principal figura, el ariete Sander Queco Fernández, dieron un golpe de autoridad en el clausura. En otros resultados de la fecha, la selección sub-20 derrotó 3-2 a La Habana, Las Tunas igualó a 1 con Granma, mismo resultado que Pinar del Río Santiago de Cuba, mientras Villa Clara se quedó con los 3 puntos de su encuentro frente a Artemisa, pues no habían suficientes agentes del orden público en el estadio Grandes Alamedas del municipio Caimito. Según la Comisión Nacional, hace falta mínimo 5 agentes del orden público y en este caso solo habían 2. Por ese motivo se le concedieron los 3 puntos al Expreso del Centro. Un partido que nosotros lo preparamos pensando primero que todo en sacar los 3 puntos. 3 puntos estaban en la cancha nuestra. Difícil porque realmente iban a implementar algo nuevo, el 3-4-3. Iban a jugar con 3 en el fondo. Iban a arriesgar a subir un jugador más a la media cancha, pero esto lleva una preparación, el modelo de juego lleva también trabajo defensivo y ofensivo que todavía no se adquiere de la noche a la mañana. En una semana de trabajo es un poco complejo, pero bueno, nos activamos, estuvimos durante la semana haciendo todo el procedimiento y bueno, logramos el objetivo, aunque al final sufrimos. El equipo muy bien, se logró lo que queríamos, que era obtener los 3 puntos ante un partido difícil como este. La organización del partido hoy es mala, puesto que el equipo nunca tomó la rienda del partido ni supo cambiar de actitud para resolver el partido con los 3 puntos. Un equipo muy inhibido, muy inseguro y no pudimos hacer los objetivos que teníamos planificados ahí, era hacer goles y no permitir. El partido de hoy para nosotros, para mí, muy malo. Malo, verdad, después de una derrota con Artemisa veníamos acá a buscar los 3 puntos. Hemos perdido, pero un partido muy malo desde nosotros, tanto defensivamente como ofensivo. No nos encontramos casi en el terreno, un partido malo. Creo que estamos debiendo la certeza, la firmeza en la convicción de hacer los goles. Es demasiado ingenuo que tengamos que esperar a que nos metan 3 para entonces nosotros reaccionar y querer ganar un partido que es muy difícil. Tras estos resultados hubo muy pocos movimientos en los puestos de avanzada de la tabla de posiciones. Ciego de Ávila con 20 puntos mantuvo la cima de la clasificación y amplió a 5 su diferencia con su más cercano perseguidor, que ahora es Villa Clara, dueño de 15 unidades. Santiago de Cuba y Matanzas exhiben 14 rayas para los puestos 3 y 4, mientras Artemisa con 12 se ubica en la quinta plaza. Las posiciones 6 y 7 son para La Habana con 9 y la selección sub-20 también con 9. En tanto, Granma y Pinar del Río se mantienen abrazados con 6 puntos en los lugares 8 y 9, al tiempo que Las Tunas cierra la tabla de posiciones con solo 4 unidades de 24 posibles.
Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando del Estadio Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que pronto será una sede de primer nivel para el fútbol cubano. Usted recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima.